Hola, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yata Ramírez, abogada y docente universitaria especializada en derechos humanos. Hoy quiero compartir a través del canal de YouTube un histórico informe, una evaluación sobre las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en una región autónoma de China, que me estoy refiriendo a Uigur de Xinjiang. En esta región autónoma se están dando graves violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, entre otros. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que estuvo a cargo hasta el 31 de agosto de Michelle Bachelet, publicó una evaluación muy exhaustiva sobre estas graves denuncias que datan desde el 2017. La Oficina del Alto Comisionado ha hecho visitas en esta región, se ha entrevistado con presuntas víctimas, testigos y también con oficiales del gobierno chino para poder hacer una evaluación en su conjunto. Muy interesante lo que concluye este informe porque a diferencia de otras evaluaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado hacia los estados, en este informe en particular, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos precisa, ¿no?, las normas Jus Cogen, lo cual pareciera que últimamente esto solamente se reduce a enseñar en las cátedras, en las universidades, lo que significa una norma jus cogen, ¿no? Sin embargo, en este informe hace mención que China es parte de muchos tratados de derechos humanos, ¿no? Y desde esa perspectiva, el informe establece que se derivan normas jus cogen que tienen que ver con normas de obligatorio cumplimiento en materia del derecho internacional, específicamente en el tema de derechos humanos. Las normas Jus Cogen conllevan justamente a decirnos que todo Estado tiene que abstenerse de cualquier acción, medida, sea legislativa, administrativa, judicial o de cualquier otra índole, que pueda significar una restricción, una violación, ¿no?, al respeto de derechos humanos. ¿Qué es lo que está pasando en esta región autónoma de China? Es esto, Uigurs de Xinjiang. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se ha puesto en marcha la aplicación de un sistema legal antiterrorista y del extremismo violento, pero según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, esta legislación tiene conceptos muy vagos, muy amplios y sobre todo que deja a la liberalidad de los funcionarios del gobierno de China para poder detener, para poder combatir, incluyendo a las minorías étnicas que muchas veces son de ascendencia musulmana, que están en esa región, que puedan ser detenidos, incluso desaparecidos. O sea, hay demasiadas facultades que se le ha dado, según lo que puedo entender, en este sistema de legislación a funcionarios del gobierno chino para poder, en esta lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, poder así desplegar un conjunto de acciones, entre comillas, para combatir estos fenómenos. Sin embargo, para la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esto simplemente es un telón porque el fondo implica una profunda discriminación a estas minorías étnicas. Las recomendaciones que da la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en esta situación son verdaderamente muy importantes, que yo creo que es esto, cabe señalar en estos momentos el recordatorio para todos los estados que son parte del sistema internacional de protección de derechos humanos, incluido el Perú. Vamos a hacer vamos a compartir pantalla y ustedes van a ver aquí en la portal web de Entérate con Leslie que justo ayer hemos publicado esta nota bastante amplia. Naciones Unidas, China es responsable de graves denuncias de violaciones de derechos humanos en la región autónoma de Uigur de Xinjiang.
van a disculpar, yo no sé hablar chino, pero digamos, por ahí está la pronunciación o la fonética de los términos o vocablos chinos. Pero es en una región autónoma donde además están minorías étnicas de ascendencia musulmanas, que fueron las más afectadas, ¿no?, en la puesta en práctica de este sistema normativo interno antiterrorista y del extremismo violento. Nadie le dice que no los combata. Nadie dice que tenga que combatir el terrorismo, el narcotráfico, el extremismo violento. Cada Estado es soberano de proponer un derecho interno, pero ese derecho interno o sus normas jurídicas internas tienen que tener una consonancia, una adecuación, una compatibilidad con las normas del derecho internacional, más aún si se trata de protección de derechos humanos, ¿no? Esto es una obligación internacional de todos los estados que forman parte de estos sistemas de protección internacional en materia de derechos humanos. Sin embargo, los estados parecen olvidar los compromisos y las obligaciones que son derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, como ha ocurrido, por ejemplo, en China. Entonces, la puesta en práctica de este sistema normativo interno es la que ha originado esta, por un lado, la discriminación a minorías étnicas predominantemente musulmanas, que según el informe dice, estaban desaparecidas o habían desaparecido de esta región. Eh, pero uno de los puntos más impresionantes de este informe es que el ACNUD, o sea, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, establece que, por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? La evaluación contenida, dice, en este documento se basa en las obligaciones de China en virtud del derecho internacional de los derechos humanos contenidos principalmente en los tratados de derechos humanos en los cuales China es Estado parte. O sea, le hace recordar, ¿no? Naciones Unidas, a través de la Oficina de Derechos Humanos, le hace recordar que este Estado es parte de muchos tratados de derechos humanos. En todo caso, si es parte de tratados de derechos humanos, ya generó un compromiso, una obligación internacional y que ese derecho interno tiene que ser perfeccionado a la luz de los consensos que se adoptan en esta perspectiva. Por ejemplo, también habla con relación que como resultado de ello, o sea, de la ratificación del Tratado de Derechos Humanos, China está obligada a abstenerse de cualquier acto que pueda frustrar el objeto y propósito de los tratados, que es lo que conversábamos en un inicio de esta alocución, ¿no? Que es una de las normas, una de las obligaciones internacionales que tienen todos los estados que forman parte de los sistemas de protección de derechos humanos. Las normas de derechos humanos también se consideran jus cogens, es decir, las normas imperativas, obligatorias del derecho internacional, el cual ningún Estado puede dejar de cumplir, dentro de las cuales está el respeto de derechos humanos. Y estas normas son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto. Por supuesto que sí, ¿no? Estas incluyen las prohibiciones, dice, de la privación arbitraria de la vida, la tortura, la esclavitud, la detención, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad. Vaya, realmente, qué lección que está generando la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos a China en especial, ¿no? Respecto de la política de derechos humanos que tiene que aprender a implementar dentro de su Estado. Y que este informe definitivamente ayuda a hacer el recordatorio general a todos los Estados que se han comprometido, ¿no?, con tratados de derechos humanos. Eh, También dice el ACNUD, considera las normas contenidas en los instrumentos de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo y la prevención y la lucha contra el extremismo violento, dice sí, eh, y las convenciones sobre derechos laborales que emanan de la Organización Internacional del Trabajo. Pero combatir el terrorismo y el extremismo violento no puede generar una violación de compromisos que están en tratados
de derechos humanos propiamente dicho, como también hacer mención a los convenios de derechos laborales que ha impulsado la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? O sea, en realidad lo que está sucediendo en China es una vulneración ya no solamente a derechos humanos, sino que también China se está, digamos, está, en lugar de abstenerse de cometer actos violentos, lo que está haciendo es justamente generar todo lo contrario, ¿no? Eh, luego también dice, el derecho internacional, las resoluciones y los instrumentos de las Naciones Unidas subrayan sistemáticamente que las medidas de los estados para combatir el terrorismo y el extremismo violento deben basarse firmemente en el respeto de derechos humanos y el Estado de Derecho. Y aquí vale la pena hacer recordar un consenso internacional que fue adoptado en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2012. Entre ellos, uno de los estados promotores de este consenso fue el Perú, que es justamente el elevar a consenso internacional el concepto interdependiente entre Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Entonces, es un consenso adoptado en el seno del Consejo de Derechos Humanos, pero parece ser que ese consenso es olvidado por los propios estados. Entre las recomendaciones que establece la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas está justamente el decirle a China que tome las medidas inmediatas para liberar a todas las personas que hayan sido detenidas de forma arbitraria, porque eso entra en contraposición justamente con el respeto a los tratados de derechos humanos que engloba el conjunto de disposiciones de derechos y principios, ¿no?, en protección a la persona. Que aclare urgentemente el paradero de las personas cuyas familias han estado buscando información sobre sus seres queridos. Acá estamos hablando de un tema de desaparición forzada, que es una grave violación a derechos humanos. Emprenda una revisión completa del marco legal que rige la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y los derechos de las minorías, eh, para garantizar su cumplimiento con el derecho internacional vinculante. Lo que le está pidiendo es que tiene que haber esa compatibilidad, esa adecuación entre el derecho interno y el derecho internacional. Y acá se cumple también otro recordatorio, que uno de las repercusiones más importantes que se dio cuando nació el derecho internacional de los derechos humanos es justamente ello, la interacción o la relación que debe haber entre el derecho interno y el derecho internacional. El derecho internacional no surgió para excluir al derecho interno, sino para poder hacer esta interacción, esta complementariedad. El derecho internacional surge justamente para ayudar a los estados a perfeccionar sus sistemas jurídicos en consonancia con los compromisos y obligaciones internacionales asumidos al amparo de los tratados de derechos humanos. Investigar sin demora las denuncias de violaciones de derechos humanos y otros centros de detención, incluidas las denuncias de tortura, violación sexual, malos tratos, tratamientos médicos forzados, ¿no? Realmente es impresionante lo que está sucediendo en esta región de China, que limita con Afganistán, ¿no? Acá vamos a ver qué región, realmente esta región que es rica en, en minerales, en recursos naturales, vamos a ver acá justamente un aspecto importante de esta región, ¿no? Por aquí lo tenemos, es una, dice, Shuhar es la región más grande de China, cubre la sexta parte de su territorio total con una población de más de 25 millones. Es rico en recursos como carbón, gas, petróleo, litio, zinc y plomo, y además de ser una fuente importante de producción agrícola, como el algodón, ¿no? Y comparte fronteras exteriores con Afganistán, India, Kazajstán, ¿no?, Kirguistán, Mongolia, Pakistán, etcétera. De ahí que hay minorías étnicas predominantemente musulmanas en esta región que han sufrido estas graves violaciones a los derechos humanos. Pero volvamos a las recomendaciones finales que le da en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Investigar sin demora las violaciones de derechos humanos
Implemente con carácter prioritario las observaciones finales de la ONU contra la tortura y el Comité de la ONU para la eliminación de toda forma de discriminación racial, ¿no? Porque considera que el telón de fondo de todo esto es la predominante discriminación a estas minorías étnicas. Garantizar que la vigilancia, tanto en línea como fuera de línea, cumpla con estrictas pruebas de legalidad, necesidad y proporcionalidad en asuntos de seguridad nacional. También le dice que debe cooperar con la Organización Internacional del Trabajo, con sus interlocutores sociales en la implementación de las recomendaciones hechas por el Comité de Expertos de la OIT, ¿no? Proporcione, o sea, a esto también es importante llamar la atención porque uno de los fundamentos importantes del derecho internacional es justamente la cooperación. Si no hay cooperación, el derecho internacional se vuelve ineficaz. Y le está haciendo un recordatorio a China que tiene que cooperar con con las organizaciones internacionales y también con sus interlocutores de carácter social. Aclare los informes de destrucción de mezquitas, santuarios y cementerios que por proporcionar datos e información y suspender todas las actividades mientras tanto dure esta situación. Ponga fin de inmediato a toda intimidación y represalia contra estas comunidades étnicas, predominantemente musulmanas, ¿no? En relación a la defensa y sus familiares en esta región. Ratificar, dice, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Es decir, le dice que le exhorta al Estado chino que debe ratificar estos instrumentos internacionales para poder justamente ir perfeccionando sus sistemas jurídicos y evitar en lo sucesivo que toda aplicación de norma interna suscite justamente estas desapariciones forzadas, ¿no? Porque eso son graves violaciones a los derechos humanos. Invitar con carácter prioritario al grupo de trabajo sobre protección forzada, involuntaria de desapariciones forzadas, grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, relator especial sobre tortura, en fin, le pide que invite de manera oficial a los mecanismos, a los grupos de trabajo, a los relatores de Naciones Unidas, para que hagan una investigación in situ sobre estas graves violaciones de derechos humanos, muy independientemente, o sea, para que hagan el monitoreo, el seguimiento, porque la oficina del Alto Comisionado justamente ha evaluado la documentación y las visitas y los testimonios que ha tenido, ¿no?, a la mano sobre esta situación. Y es evidente que lo ha contrastado con el gobierno chino, pero que también en una parte del informe establece que muy pocas han sido las veces en que el gobierno chino le ha dado esa respuesta a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La oficina recomienda a la comunidad internacional que apoye los esfuerzos para fortalecer la protección y la promoción de los derechos humanos en esta región, ¿no? Haciendo el seguimiento de estas recomendaciones, es decir, que le pide el compromiso a los demás estados que integran la comunidad internacional, así como organizaciones internacionales, para que estas recomendaciones que se acaban de publicar el 31 de agosto no queden en letra muerta, sino que hagan el monitoreo. Por eso es que la oficina está solicitando al gobierno chino la invitación oficial a los relatores, grupos de trabajo, mecanismos de protección de derechos humanos de este sistema universal de derechos humanos de Naciones Unidas para que hagan este monitoreo in situ. Muy bien, ha sido realmente una explicación bastante sucinta de de lo que significó esta evaluación y el informe publicado, ¿no?, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas el 31 de agosto. Y que esto tiene que servir, sin duda, como experiencia y recordatorio para todos los estados que forman parte de la comunidad internacional, que sus sistemas jurídicos nacionales tienen que tener esa consonancia, compatibilidad con el derecho internacional, principalmente si estamos trabajando temas de derechos humanos, donde la dignidad de la persona es lo central, lo sustancial, y es el eje sobre el cual gira toda la protección nacional e internacional de derechos humanos. Muy buenos días.